La millonaria se sorprende al descubrir que el niño autista que salvó era su bebé escondido. En la vibrante ciudad costera de Barraviento, una tormenta súbita azotó los cielos, cubriendo el horizonte de nubes oscuras y destellos electrizantes. Larisa, una joven empleada del Hotel El Mar, siempre soñadora y trabajadora, se encontraba acomodando la recepción cuando un estruendo sacudió el vestíbulo. Un grito, mezclado con el rugido del viento, hizo que su corazón se acelerara. Sin pensarlo, salió corriendo hacia la salida. Allí, bajo la lluvia torrencial, vio a un anciano luchando contra las olas, con la mirada de terror en sus ojos. Era Alberto, un huésped conocido por su amabilidad, pero también por su naturaleza frágil. Con cada paso que daba, el agua helada le calaba los huesos y el viento la empujaba. Pero Larisa no se detuvo. Se zambulló en el mar agitado, sintiendo cómo el mar la abrazaba con fuerza, como si intentara retenerla. Sus brazos se movían con desesperación. Hubo silencio. Después, aplausos que casi se ahogaban con el estruendo de la tormenta. Pero en medio de la victoria, Larisa intuía que algo inusual sucedía. Al momento en que Alberto fue rescatado, un joven de mirada intensa observaba desde la distancia. Eduardo, el hijo de Alberto, quedó cautivado por la valentía de Larisa. No obstante, se interponía un secreto en su camino. La conexión que él ocultaba la convertiría en un enigma. Los rumores empezaron a correr, insinuando que Larisa solo buscaba aprovecharse de la situación. Natalia, una compañera celosa, aprovechó cualquier oportunidad para sembrar dudas. ¿Quién se cree? Solo es una empleada, murmuraba a sus espaldas mientras Larisa luchaba por entender su nueva realidad. Con cada susurro en el hotel, Larisa se sentía más y más vulnerable. El peso de la rivalidad con Natalia se convirtió en una sombra que no la dejaba dormir. Atrapada, decidió investigar su propia familia, buscando respuestas sobre su madre y los secretos que siempre habían permanecido ocultos. ¿Realmente era quien pensaba ser? Los ecos de su pasado empezaron a cobrar sentido, revelando conexiones sorprendentes con Eduardo. En un giro dramático, justo cuando comenzaba a entender su historia, un nuevo acontecimiento la sobresaltó. Una llamada misteriosa, un paquete sin remitente en la recepción del hotel, un escalofrío al reconocer un antiguo símbolo familiar. Estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. La vida de Larisa estaba a punto de entrelazarse de maneras inesperadas con la de Eduardo, poniendo a prueba el significado de la familia y el verdadero amor. Mientras una tormenta se apropia de la ciudad, en el corazón de Larisa comienza a gestarse una batalla interna más fuerte que cualquier ola. Antes de continuar con no quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esto, comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Larisa miraba el paquete misterioso en la recepción. Su aliento se detuvo. Una cinta deshilachada sostenía el envoltorio con fuerza, casi como si tuviese voluntad propia. El símbolo familiar que había reconocido le hizo el corazón latir a 1000 por hora. De repente, el sonido sordo de un trueno hizo vibrar el aire y la tormenta rugía aún más fuerte. La atención del hotel
Se había desviado del rescate heroico hacia la incertidumbre envolvente que traía aquel extraño objeto. Sin pensar, se acercó al paquete, las manos temblorosas y el corazón palpitante. Lo desató con fuerza, como si cada tira de papel encubriera un secreto doloroso. La adrenalina la empujaba a descubrir qué había dentro. Con un movimiento final, el papel se rasgó y lo que encontró la dejó helada. Un álbum de fotos empolvado y viejo, con imágenes familiares desvanecidas. Pero no eran solo rostros conocidos. En una de las fotos, una joven sonreía al lado de un hombre que, en la siguiente página, se revelaba ser Alberto, el anciano que había rescatado. —¿Qué demonios? —susurró, sintiendo cómo la opresión en su pecho aumentaba. Miró cada rostro, cada historia encerrada en ese álbum. Pero a medida que pasaba las páginas, las sombras de su vida comenzaban a encajar de formas que nunca imaginó. En un giro acelerado y desgarrador, vio una foto que congeló su sangre. Era una imagen de su madre, joven, en medio de un grupo de personas que incluía a Alberto. Una conexión que la hizo tambalear. El timbre de la puerta sonó con estruendo, sacándola de su asombro. Eduardo apareció. Su mirada intensa, ahora mezclada con un pánico palpable. —¡Larisa, debes venir! —gritó, su voz cortada por el viento. —Algo ha pasado. Te necesitan en la playa. Sin pensarlo, se lanzó tras él, el miedo echándose a rodar en su estómago. ¿Qué podría haber sucedido después de la tormenta? La multitud se había aglomerado en la orilla. Murmullos de confusión llenaban el aire. Cuando llegaron, Larisa se detuvo. La escena era desgarradora. Un grupo de personas rodeaba a un niño pequeño. Su rostro familiar, su cabello despeinado, su voz hecha un grito ahogado. —¡Es Lucas! —chilló Eduardo, la angustia reflejada como un espejo roto en su rostro. Lucas, el niño que Larisa había abrazado en el hotel un día antes, un niño autista lleno de luz. Pero lo que lo rodeaba ahora era un abismo de desesperación. —Estaba en el agua —dijo una mujer, voz entrecortada—. No pudimos detenerlo. El agua aún estaba agitada, devoradora incluso en la distancia. Larisa sintió el aire cortarse. Miró a Eduardo, él también en estado de shock. —No, no puede ser —murmuró, el pecho oprimido, como si un enorme peso fuera apisonando su corazón. Su mente trazó un camino oscuro. ¿Cómo había llegado Lucas ahí? Alzó la vista, buscando respuestas, pero quizás lo más inquietante era el silencio que seguía a los gritos distantes. Un silencio que sugería algo peor que la muerte. Entonces el sonido del mar fue interrumpido. Una figura apareció en la línea del agua, alguien que emergía entre el oleaje. Larisa no quería creer, pero el rostro fue de repente una realidad que le erizó la piel. Era su madre, la misma mujer de la foto, que desapareció hace años. Alzó la mano, como si buscara algo, alguien. Un secreto que creía perdido estaba de regreso. ¿Pero a qué precio? ¿Y qué pasaría con Lucas? Las preguntas se amontonaban en su mente. El caos le llenaba el alma. Todo lo que conocía y creía se desmoronaba. Estaba atrapada en un torbellino de emociones. Sin saber cómo encajar cada pieza del rompecabezas, solo un eco resonaba en su mente. ¿Quién era realmente? ¿Y qué la unía a Eduardo y a Lucas? Con cada ola rugiendo más fuerte, cada latido más intenso, se dio cuenta de que su vida había cambiado de forma irrevocable.
Todo lo que pensaba saber estaba al borde de desvanecerse. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad que tanto había evadido? Larisa sintió que el tiempo se detenía. La figura de su madre emergiendo del agua era un eco de todos sus miedos. ¿Qué hacía aquí? La multitud se ahogó en murmullos incrédulos. El aire se volvió pesado con la tensión. Eduardo la miraba, sus ojos desbordantes de confusión, temor y una chispa de esperanza que Larisa apenas podía entender. ¿Eres tú?, murmuró, los labios temblorosos mientras las palabras se escapaban como un susurro de entre sus dientes. Pero mientras ella buscaba respuestas, su madre comenzó a acercarse a la orilla, luchando con cada ola, como si cada movimiento fuera una lucha desesperada por aferrarse a la vida. Con un impulso casi instintivo, Larisa salió de la multitud, acercándose al agua turbulenta, su corazón latiendo a 1000 por hora. La figura de su madre se hizo más clara, pálida, pero con una expresión de determinación que Larisa jamás había visto. ¡Mamá!, gritó, la voz desgarrándose con desesperación. Pero lo que pasó a continuación dejó a todos boquiabiertos. Un fuerte estruendo se escuchó y al instante la tierra tembló. Una luz de agua, un último coletazo de la tormenta, se precipitó hacia la playa. La ola arrastró a todos, sumiendo a Larisa en una oscuridad helada. Los gritos se desvanecieron. Todo se volvió caos. Larisa luchó con todas sus fuerzas, sintiendo cómo el agua la abrazaba y la arrojaba de un lado a otro. De repente, un par de manos fuertes la agarró y en medio de la confusión la tiró hacia arriba. Era Eduardo, su rostro pálido y el miedo marcado en sus ojos. Pero había un destello de algo más, algo familiar en su mirada. Cuando finalmente lograron salir del agua, el aire golpeó su cara como una bocanada de vida. Pero la escena era devastadora. La multitud se dispersaba. El estado de pánico reinaba en la playa. De un vistazo, Larisa buscó a su madre. Su corazón palpitaba en su pecho. Pero lo que encontró la dejó helada. Una sombra se movía entre la arena, una figura conocida, con un gesto familiar. Era Alberto, tambaleándose, cubierto de arena y con la mirada perdida. ¿Qué sucede?, murmuró, su voz quebrada. Pero antes de que Larisa pudiera responder, la realidad se rompió en pedazos cuando Alberto dejó caer algo al suelo. Un viejo colgante con el mismo símbolo que había visto en el paquete misterioso. Este pertenece a tu madre, dijo él. Y en sus palabras Larisa sintió que el mundo se desmoronaba. Una conexión que nunca había sido evidente se hacía visible. Su madre y Alberto, unidos por secretos que resonaban más allá de lo que sabía. La multitud se agolpó a su alrededor. Los murmullos crecían y el pánico aumentaba a medida que la verdad se iluminaba por la tormenta. Larisa, aturdida, tomó el colgante, las manos temblando. En ese momento, un grito desgarrador resonó. Era la madre del niño. Su rostro desencajado. Eduardo se volvió hacia Larisa, como si el mundo a su alrededor se detuviera. ¿Tú sabías? Las palabras hirvieron en el aire. Larisa se sintió atrapada entre el pasado y el presente, entre la familia que siempre había deseado conocer y el niño que había intentado salvar. Todo lo que había construido en su mente se desplomaba. Eduardo la miró. Su expresión ahora era un torbellino de emociones. La intensidad en sus ojos se parecía a la suya, a la de una conexión perdida que trazaba caminos entre ellos. Necesitamos saber la verdad, afirmó mientras todos la observaban.
esperando que ella revelara lo que aún guardaba en su interior. Larisa cerró los ojos. La opresión en su pecho era insoportable. Las piezas comenzaban a encajar, pero la verdad la aterraba. Estaba al borde de un descubrimiento que no solo cambiaría su vida, sino que también transformaría las historias de aquellos a su alrededor. ¿Estaba preparada para lo que vendrá? El viento soplaba fuerte, llevándose consigo cualquier atisbo de esperanza. Mientras el caos se cernía sobre ellos, ¿estaba lista para enfrentar su pasado y aceptar la verdad sobre su familia y su destino? El pulso en su garganta gritaba que no, mientras todo a su alrededor se tornaba en un abismo de incertidumbre. Larisa cerró los ojos, sintiendo la misma opresión que le había seguido en sus pensamientos. La figura de su madre emergiendo del agua era una mezcla de esperanza y desolación, y su corazón latía con una rabia contenida. La multitud la rodeaba, algunos murmuraban entre ellos, otros miraban con incredulidad. Era un mar de miradas expectantes, pero todo se volvió borroso cuando Eduardo tomó su mano, apretándola con fuerza. —¿Eres tú? —susurró Larisa, apenas audaz suficiente para unir las palabras. Era el momento que había esperado durante años, pero ahora se sentía como un puñetazo en el estómago, como si cualquier certeza se desvaneciera en el aire pesado de la Torm. Una expresión de horror cruzó su rostro, y su mirada se centró en Larisa. —¡No te acerques! —dijo, sin aliento, como si cada palabra fuera un grito desgarrador. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Larisa. No era la bienvenida que había soñado, pero fue el momento indicado para que un grito desgarrador emergiera de la multitud. Todo el mundo se volvió hacia la voz. Era la madre de Lucas, sus ojos llenos de desesperación. —¡Lucas! ¿Dónde está Lucas? En un instante, la tensión se transformó en caos. Los murmullos se multiplicaron. Algunas personas empezaron a moverse hacia el agua. Otras gritaban buscando al niño. Larisa sintió como el mundo giraba bajo sus pies. —¡Necesitamos buscarlo! —ordenó Eduardo, aunque su rostro mostraba más dudas que determinación. Pero justo cuando todos parecían dispuestos a actuar, otra figura apareció entre las olas. Era un hombre, alto y delgado, con el cabello oscuro pegado a su frente. La multitud se quedó en silencio absoluto al reconocerlo. —¡Tío Manuel! —alguien gritó, y la mirada llena de miedo de la multitud se tornó expectante. El hombre salió del agua y fue hacia Larisa y Eduardo, su rostro pálido. —¡No hay tiempo! ¡La tormenta! Su voz se ahogó por el ruido del oleaje, y un nuevo grito rompió el silencio. De repente, un relámpago iluminó el cielo, y en la distancia se vio lo que ninguno pudo imaginar. Un remolino se formaba en el océano, como si el agua estuviera siendo tragada por un agujero negro. Personas empezaron a retroceder, aterrorizadas, pero Manuel gritó de nuevo. —¡Vámonos! ¡Es demasiado tarde! Con el corazón latiendo como un tambor, Larisa se dio cuenta. —¿Qué haces aquí, Manuel? —preguntó, tratando de identificar el terror en su voz. Pero él no respondió, y su mirada se centró en su madre, que permanecía al margen. —Tienes que volver antes que la tormenta. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo atronador los detuvo. El agua se levantó con un estallido descomunal, y lo que parecía ser un remolino no solo tragaba agua, sino que empezaba a llevarse también a gente. Las olas eran voraces, arrastrando a quienes se encontraban en la playa, como si el mar reclamara su propia venganza. —¡Lucas! —gritó la madre nuevamente, con los ojos desorbitados. —Eduardo, busca a Lucas. Yo me encargaré de mi madre —dijo Larisa, el aire salado cortándole la garganta.
Eduardo asintió, pero su expresión se tornó confusa cuando su padre se unió a la escena. Su imagen se volvió un grito en el silencio. «Espera, necesito hablar contigo, Larisa», dijo Alberto, pero la voz de Larisa se ahogó en el rugido del mar. Manipulando la tormenta, el caos giraba a su alrededor, y su mente estalló. Las olas estaban cada vez más cerca. Cuando su madre finalmente se dejó caer de rodillas, su rostro lleno de terror se volvió hacia Larisa. «No mires el agua. No lo hagas. No es lo que parece». «¿Qué quieres decir?» Larisa sintió que el mundo bajo sus pies temblaba con más fuerza. Pero antes de que pudiera cuestionarlo, la luz de un rayo iluminó el cielo, y en el instante siguiente hubo un destello de revelación. Una figura emergió entre las olas. Lucas, pequeño y vulnerable, atrapado en el torbellino del agua. Pero lo más impactante estuvo detrás de él. La silueta indistinta de una mujer, su madre, gritando su nombre. El horror se instaló en el corazón de Larisa. ¿Cuál es la conexión? ¿Por qué están aquí juntos? La culpa se mezclaba con el pánico. La verdad estaba ahí, rozando su piel. Pero antes de que pudiera discernirlo, el viento golpeó de nuevo, y en ese instante de brutal confusión, todo se desvaneció. Nos quedó la imagen de un mar oscuro, de luces parpadeantes, y una certeza espantosa. Había secretos que eran más peligrosos que la tormenta misma, y Larisa estaba en el centro de un laberinto del que no había escapatoria. Está preparada para lo que viene, sabiendo que los Laz... El aire estaba tenso, y todo lo que podía escuchar era el retumbar de las olas y los murmullos preocupados de la multitud. Cada mirada recaía sobre ella y su madre, como si el tiempo se hubiera detenido. «Lucas», volvió a gritar la madre del niño, esta vez desbordada por la desesperación. Los gritos aumentaban y el caos se adueñaba de la playa. «¿Dónde está Lucas?» La angustia en los ojos de Larisa se intensificaba. El aire parecía escasear. Luego, de repente, la figura del hombre que emergía del agua empezó a tomar forma, y su corazón se aceleró aún más. No solo era su madre. Algo no encajaba. «¡Mamá!», gritó nuevamente, pero su voz fue ahogada por el rugido del mar. Las olas parecían cobrar vida, y de un solo vistazo, Larisa notó que Lucas no estaba solo en el agua. Se detuvo. El tiempo pareció detenerse. «¡No! ¡No puede ser!», balbuceó a medida que la revelación la golpeó. La figura detrás del pequeño, una sombra indistinta, era la tensión que había esperando a liberar. Una mujer que se asemejaba aterradoramente a su madre, pero con un rostro más juvenil. Eduardo la miraba, sus ojos desbordando confusión, y de pronto surgió una certeza devastadora. «¡Esa eres tú!», murmuró sin aliento. La multitud pareció ver lo que Larisa no podía aceptar. «¿Por qué hay dos?», alguien susurró, y el murmullo creció hasta convertirse en un grito colectivo de incredulidad. Sin pensar, Larisa trató de avanzar, pero la fuerza de la corriente la mantenía en su lugar. «¡Mamá! ¡Ven hacia aquí!», gritó. El pánico se aferraba a su garganta. El rostro de su madre era una mezcla de horror y determinación. «¡No!», exclamó, su voz repleta de temor y angustia. «¡No te acerques al agua!». «¿Por qué?». La pregunta salió de sus labios como un eco, y en un instante todo lo que creía saber comenzó a desvanecerse. Fue entonces cuando un sonido profundo y devastador resonó en la playa. Un trueno,
y no de los que venían del cielo. Unos pasos pesados comenzaron a salir del agua, unos pasos que hicieron que el mar se agitara aún más, levantando espumas y olas como si estuvieran en medio de un torbellino. —¡Espera! ¡Detente! —gritó Alberto, pero era demasiado tarde. De entre la bruma del agua, una figura emergió. Un hombre alto con el cabello negro y empapado, que lo último que se esperaba en ese momento. Era el tío de Larisa, Manuel. Sus ojos eran igual de desesperados. —¡Larisa, corre! —gritó, su voz rasgada por el miedo mientras una ola gigante se elevaba detrás de él, mientras otros se lanzaban al agua en un intento por ayudar. Pero la escena se tornó de pesadilla. Manuel tropezó, y cuando cayó un destello brillante emergió de su chaqueta. Era un viejo colgante, idéntico al que había encontrado en el paquete que había abierto en la recepción. Pero se dio cuenta de que en lugar de ser la imagen de su madre, había un símbolo que representaba un oscuro secreto familiar. —Larisa, escúchame. Todo lo que creía saber —gritó él, pero las palabras se ahogaron en los rugidos del mar y el horror se apoderó de la playa. El tiempo se detuvo una vez más cuando una risa resonó, una risa macabra y conocida que Larisa nunca hubiera querido escuchar en un momento así. La figura de la joven, que se parecía a su madre, sonrió. Su mirada estaba llena de tristeza, pero ¿qué era realmente? Una sombra que manipulaba las corrientes, un rostro perdido entre el horror. Fue entonces cuando el caótico mar decidió reclamar lo que era suyo. La ola que avanzaba era colosal, arrastrando a todos a su paso. Larisa miró a Eduardo, cuyos ojos ahora estaban llenos de irrefrenable confusión e indignación. —¡No puede ser! ¡Eres parte de esto también! Una lluvia de incertidumbre y revelaciones tambaleó la realidad. Las verdades estaban comenzando a destaparse. Cada ola era una pregunta que no podía formular. Todo conocimiento, toda conexión, cada relación se estaba desmoronando, y la tormenta no era la única que estaba por venir. Mientras la enorme ola se cerraba sobre todos, el eco de su madre resonó una vez más en su mente. No mires el agua, no es lo que parece. Y con eso, el mundo de Larisa comenzó a girar. Todo lo que había creído sobre el amor, la familia y su propia identidad colapsaba. La siguiente ola se precipitaba y la pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de su madre? ¿Y qué demonios significaban todas esas revelaciones en medio de la tormenta? Larisa cerró los ojos, sintiendo la presión en su pecho. La figura de su madre emergiendo del agua era un panorama que la llenaba de terror y esperanza a la vez. El aire estaba tenso, y todo lo que podía escuchar era el retumbar de las olas y los murmullos preocupados de la multitud. Cada mirada recaía sobre ella y su madre, como si el tiempo se hubiera detenido. —¡Lucas! —volvió a gritar la madre del niño, esta vez desbordada por la desesperación. Los gritos aumentaban y el caos se adueñaba de la playa. —¿Dónde está Lucas? La angustia en los ojos de Larisa se intensificaba. El aire parecía escasear. Luego, de repente, la figura del hombre que emergía del agua empezó a tomar forma, y su corazón se aceleró aún más. No solo era su madre. Algo no encajaba. —¡Mamá! —gritó nuevamente, pero su voz fue ahogada por el rugido del mar. Las olas parecían cobrar vida, y de un solo vistazo, Larisa notó que Lucas no estaba solo en el agua. Se detuvo. El tiempo pareció detenerse. —No, no puede ser —balbuceó a medida que la revelación la golpeó. La figura detrás del pequeño
una sombra indistinta. Era la tensión que había esperando a liberar. Una mujer que se asemejaba aterradoramente a su madre, pero con un rostro más juvenil. Eduardo la miraba, sus ojos desbordando confusión, y de pronto surgió una certeza devastadora. «¡Esa eres tú!», murmuró sin aliento. La multitud pareció ver lo que Larisa no podía aceptar. «¿Por qué hay dos?», alguien susurró, y el murmullo creció hasta convertirse en un grito colectivo de incredulidad. Sin pensar, Larisa trató de avanzar, pero la fuerza de la corriente la mantenía en su lugar. «¡Mamá, ven hacia aquí!», gritó. El pánico se aferraba a su garganta. El rostro de su madre era una mezcla de horror y determinación. «¡No!», exclamó, su voz repleta de temor y angustia. «¡No te acerques al agua!». Exacto. La pregunta salió de sus labios como un eco. Y en un instante, todo lo que quería saber comenzó a desvanecerse. Fue entonces cuando un sonido profundo y devastador resonó en la playa. Un trueno, y no de los que venían del cielo. Unos pasos pesados comenzaron a salir del agua. Unos pasos que hicieron que el mar se agitara aún más, levantando espumas y olas, como si estuvieran en medio de un torbellino. «¡Espera! ¡Detente!», gritó Alberto. Pero era demasiado tarde. De entre la bruma del agua, una figura emergió. Un hombre, alto, con el cabello negro y empapado, que lo último que se esperaba en ese momento. Era el tío de Larisa, Manuel. Sus ojos eran igual de desesperados. «¡Larisa! ¡Corre!», gritó, su voz rasgada por el miedo, mientras una ola gigante se elevaba detrás de él. Todo se desmoronó en ese instante. La multitud fue arrastrada hacia atrás, gritando, mientras otros se lanzaban al agua en un intento por ayudar. Pero la escena se tornó de pesadilla. Manuel tropezó, y cuando cayó, un destello brillante emergió de su chaqueta. Era un viejo colgante idéntico al que había encontrado en el paquete que había abierto en la recepción, pero se dio cuenta de que, en lugar de ser la imagen de su madre, había un símbolo que representaba un oscuro secreto familiar. «Larisa, escúchame, todo lo que creías saber», gritó él, pero las palabras se ahogaron en los rugidos del mar, y el horror se apoderó de la playa. El tiempo se detuvo una vez más cuando una risa resonó, una risa macabra y conocida que Larisa nunca hubiera querido escuchar en un momento así. La figura de la joven que se parecía a su madre sonrió. Su mirada estaba llena de tristeza. ¿Pero qué era realmente? Una sombra que manipulaba las corrientes, un rostro perdido entre el horror. Fue entonces cuando el caótico mar decidió reclamar lo que era suyo. La ola que avanzaba era colosal, arrastrando a todos a su paso. Larisa miró a Eduardo, cuyos ojos ahora estaban llenos de irrefrenable confusión e indignación. «No puede ser. Eres parte de esto también». Una lluvia de incertidumbre y revelaciones tambaleó la realidad. Las verdades estaban comenzando a destaparse. Cada ola era una pregunta que no podía formular. Todo conocimiento, toda conexión, cada relación se estaba desmoronando, y la tormenta no era la única que estaba por venir. Mientras la enorme ola se cerraba sobre todos, el eco de su madre resonó una vez más en su mente. «No mires el agua. No es lo que parece». Y con eso, el mundo de Larisa comenzó a girar. Todo lo que había creído sobre el amor, la familia y su propia identidad colapsaba. La siguiente ola se precipitaba, y la pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de su madre?
¿Y qué demonios significaban todas esas revelaciones en medio de la tormenta? El mar estaba reclamando más que solo cuerpos. Estaba surgiendo un secreto que desgarraría el tejido de su historia para siempre. Larisa cerró los ojos, sintiendo la presión en su pecho. La figura de su madre emergiendo del agua era un panorama que la llenaba de terror y esperanza a la vez. El aire estaba tenso, y todo lo que podía escuchar era el retumbar de las olas y los murmullos preocupados de la multitud. Cada mirada recaía sobre ella y su madre, como si el tiempo se hubiera detenido. ¡Lucas!, volvió a gritar la madre del niño, desbordada por la desesperación. Los gritos aumentaban, y el caos se apoderaba de la playa. ¿Dónde está Lucas? La angustia en los ojos de Larisa se intensificaba. El aire parecía escasear. Luego, de repente, la figura del hombre que emergía del agua empezó a tomar forma, y su corazón se aceleró aún más. No solo era su madre, sino algo no encajaba. ¡Mamá!, gritó nuevamente, pero su voz fue ahogada por el rugido del mar. Las olas parecían cobrar vida, y de un solo vistazo, Larisa notó que Lucas no estaba solo en el agua. Se detuvo. El tiempo pareció detenerse. No, no puede ser, balbuceó a medida que la revelación la golpeó. La figura detrás del pequeño, una sombra indistinta, era la tensión que había esperando liberar. Una mujer que se asemejaba aterradoramente a su madre, pero con un rostro más juvenil. Eduardo la miraba, sus ojos desbordando confusión, y de pronto surgió una certeza devastadora. «¿Esa eres tú?», murmuró sin aliento. La multitud pareció ver lo que Larisa no podía aceptar. «¿Por qué hay dos?», alguien susurró, y el murmullo creció hasta convertirse en un grito colectivo de incredulidad. Sin pensar, Larisa trató de avanzar, pero la fuerza de la corriente la mantenía en su lugar. «¡Mamá!». «¡Ven hacia aquí!», gritó. El pánico se aferraba a su garganta. El rostro de su madre era una mezcla de horror y determinación. «¡No!», exclamó, su voz repleta de temor y angustia. «¡No te acerques al agua!». «¿Por qué?». La pregunta salió de sus labios como un eco, y en un instante todo lo que creía saber comenzó a desvanecerse. Fue entonces cuando un sonido profundo y devastador resonó en la playa. Un trueno, y no de los que venían del cielo. Unos pasos pesados comenzaron a salir del agua, unos pasos que hicieron que el mar se agitara aún más, levantando espumas y olas como si estuvieran en medio de un torbellino. «¡Espera! ¡Detente!», gritó Alberto. Pero era demasiado tarde. De entre la bruma del agua, una figura emergió. Un hombre, alto, con el cabello oscuro y empapado, que lo último que se esperaba en ese momento. Era el tío de Larisa, Manuel. Sus ojos eran igual de desesperados. «¡Larisa! ¡Corre!», gritó. Su voz rasgada por el miedo, mientras una ola gigante se elevaba detrás de él. Todo se desmoronó en ese instante. La multitud fue arrastrada hacia atrás, gritando, mientras otros se lanzaban al agua en un intento por ayudar. Pero la escena se tornó de pesadilla. Manuel tropezó, y cuando cayó, un destello brillante emergió de su chaqueta. Era un viejo colgante, idéntico al que había encontrado en el paquete que había abierto en la recepción, pero se dio cuenta de que en lugar de ser la imagen de su madre, había un símbolo que representaba un oscuro secreto familiar. «¡Larisa! ¡Escúchame! Todo lo que creías saber», gritó él, pero las palabras se ahogaron en los rugidos del mar y el horror se apoderó de la playa. El tiempo se detuvo una vez más cuando una risa resonó. Una risa macabra y conocida que Larisa jamás hubiera querido escuchar en un momento así.
La figura de la joven que se parecía a su madre sonrió. Su mirada estaba llena de tristeza. ¿Pero qué era realmente? Nunca debiste descubrir la verdad, resonó su voz, cargada de un poder oscuro que hizo que el aire se espesara. Todos en la multitud retrocedieron atónitos, como si la propia atmósfera se transformara en un ente palpable de temor. «¡Mamá! ¿Qué significa esto?», Larisa gritó, su corazón latiendo desbocado. Nunca había imaginado que su madre podría tener un oscuro secreto que la atara a este monstruo. «Soy quien traicionó a nuestra familia», dijo la joven, sus ojos brillando peligrosamente. «Soy el reflejo de tus miedos, de lo que siempre quisiste ignorar. Eres parte de esto, Larisa. Tú eres mi creación». El cielo se oscureció. Un trueno rugió, pero nadie se atrevió a moverse. Larisa sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», preguntó con la voz entrecortada, sintiendo que su realidad se deshilachaba. «Eres el resultado de un pacto que no comprendes. Tienes un poder que nunca quisiste aceptar. Lucas no es solo un niño autista. Es el vínculo entre tú y yo», continuó la figura, mientras el caos a su alrededor se transformaba en un silencio helado. El rostro de Larisa se volvió pálido. Sus pensamientos giraban como un torbellino. «¡No! ¡Eso no puede ser verdad!». Pero la verdad era un monstruo que estaba emergiendo, dispuesto a devorar todo lo que conocía. En el fondo, supo que cada revelación era un eco de su historia familiar, de secretos enterrados que nunca debería haber descubierto. Eduardo estaba ahí, paralizado. La impasibilidad de su rostro se desvanecía. «Larisa, ¿qué está pasando?». Su voz era un grito lejano en el abismo. «Al final, toda tu existencia es un juego para ella», murmuró Manuel, la humanidad de su rostro desvaneciéndose bajo el peso de su revelación. «Tienes que tomar una decisión, Larisa. ¿A quién eliges ser?». El aire estaba espeso, el mar rugía de manera amenazante. El destino que la rodeaba se sentía como un hilo apretado, y la verdad la estaba llevando a un abismo de incertidumbre abrumador. ¿Era el amor la respuesta? ¿O la traición estaba incrustada en su sangre? Mientras la figura juvenil sonreía con desprecio, Larisa se sintió aplastada bajo la revelación. La verdadera naturaleza de su vida y de su familia siempre había estado ligada a un oscuro secreto. Y con el mar chorrea a su alrededor, se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Estaba lista para enfrentarse a lo que realmente era, a lo que realmente habría siempre sido el colgante que Manuel había dejado escapar hacia el agua. Se iluminó en un momento, y Larisa supo que la tormenta que se avecinaba apenas estaba comenzando. La tensión en el aire era palpable. Larisa sentía que su corazón latía con una fuerza brutal. La figura de su madre, mezclada con la sombra inquietante, la miraba con una intensidad que la arrastraba a un abismo de preguntas. ¿Qué significaba todo esto? «Eres parte de esta tormenta, Larisa». La figura sonrió, una mueca torcida que desdibujaba cualquier atisbo de familiaridad. «Oh, como yo, arrastras secretos en esta familia. Y Lucas es el nexo, el puente al poder que jamás quisiste aceptar. Su vida depende de ti». El mar rugió, como reclamando lo que le pertenecía. Larisa se sentía atrapada entre dos mundos. Su madre, que parecía un eco, y esta extraña, una versión retorcida que revelaba un horrendo secreto. «¡No! ¡No es verdad!», gritaron las voces en su mente mientras sus manos temblaban.
Todos a su alrededor la miraban con horror, como si cada revelación la expusiera a una realidad escalofriante. Eduardo se acercó. Su pálido rostro reflejaba confusión. ¿De qué hablas? Fue entonces cuando la escena se volvió aún más caótica. Una oleada de viento helado rugió desde el mar como si la naturaleza misma se estuviera rebelando. Las olas comenzaron a elevarse, enormes, amenazantes. Larisa sentía el agua moverse bajo sus pies y en un instante todo se desbordó. Un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. Era la madre de Lucas, su rostro desencajado. ¡Lucas! ¿Dónde está Lucas? De repente una sombra se lanzó al agua y la multitud, en caos, intentó detenerla. Larisa sintió que su mundo daba vueltas. Pero no fue solo el miedo lo que la arrolló. Ante sus ojos, la figura de su madre fue engullida por una ola, y un destello de reconocimiento recorrió su mente. ¡No! ¡Esta no es la verdad! Y entonces sucedió. En un instante que pareció eterno, las olas se partieron, y de lo profundo surgió un remolino. Una forma, una presencia oscura. Era un hombre, de pie, con una expresión de locura y tristeza. «Soy yo, soy tu padre». Todo se paralizó. Larisa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Era como si el aire se hubiera vuelto denso, espeso. Te creíste huérfana, pero nunca me fui. Fui obligado a ocultarme por el poder que nos rodea. Lucas es parte de nuestro linaje. Su destino está ligado al tuyo y al de esta locura familiar. La multitud retrocedió en shock, atónita. Los murmullos se desvanecieron en un silencio sepulcral. Todo lo que Larisa había creído sobre su familia, sobre su vida, se desintegraba ante sus ojos. Él no es solo un niño. Larisa es un simbolismo de todo lo que podrías haber sido. Todo lo que podías haber destruido. Su esencia te pertenece y tu esencia le pertenece. Gritó. ¡No! ¡No es posible! Las palabras salieron de sus labios, pero resonaban como un eco, sin sentido. La confusión, el pánico, todo se amalgamaba en su interior. Eduardo dio un paso atrás. Sus ojos se agrandaron, mientras todo lo que sabía se desmoronaba. ¿Es cierto? ¿Es tu padre? ¿Y Lucas? Fue en ese instante cuando la tierra tembló y el mar se elevó aún más. Larisa comprendió que ningún secreto podría permanecer oculto. La tormenta no solo era un fenómeno natural, era el desenlace de una cadena de eventos que jamás imaginó que llevaría hasta ahí. Su pasado, sus decisiones, todo convergiendo en un momento de desesperación y revelación desgarradora. Y cuando la figura de su padre se desvaneció en las olas, su voz aún resonaba en su mente. Tú eres el centro de esta tormenta, y el futuro de todos depende de ti. Dio un paso hacia adelante, pero el mar rugió violentamente, como si lo reclamara todo. ¿Estaba lista para este desafío? ¿Era realmente parte de algo más grande o solo un peón en un juego que ni siquiera podía comprender? La tormenta se intensificaba, sin respuestas, pero consciente de que la verdad comenzaba a salir a la superficie. ¿Pero a qué precio? Larisa sintió que el tiempo se detenía. Cada palabra de su padre resonaba en su mente como un eco infernal. El futuro de todos depende de ti. Cada una de esas palabras traía consigo un peso enorme, como si la presión del mar fuera a tragarse no solo su cuerpo, sino también su alma. ¿Qué quieres decir? ¿Qué has hecho? Su voz se alzó,
pero el miedo se abrazaba a su garganta. Su madre, aquella figura que alguna vez había sido sinónimo de amor y refugio, ahora era un símbolo de traición. En ese momento, una ola gigantesca se alzó tras de ella, como si el mar estuviera vivo, furioso, tratando de advertirle de un peligro inminente. ¡Lucas!, gritó una vez más la madre del niño, su voz vibrando en el aire, llena de angustia. La multitud retrocedió, pero Larisa quedó paralizada, observando a su padre con horror. ¿Era una broma? ¿Un cruel juego? Pero el rostro de su padre, tan marcado por la desesperación, no parecía mentira. La percepción de su vida entera se desmoronaba como un castillo de naipes. Una figura familiar, un secreto devastador. Y entonces el sonido de la tormenta se amplificó. Los truenos retumbaban como un oscuro presagio. De repente, algo en el agua se movió. Un destello brilló entre las olas. ¡Es Lucas!, gritó Eduardo, sus ojos fijos en la figura del pequeño que luchaba por salir a la superficie. Pero algo más surgió detrás de él. La sombra de la joven, que aún parecía atada a su madre, se extendió. Era un espejismo de su propio futuro miserable. Larisa sintió que el mundo se volvía un torbellino a su alrededor. En un instante, una risa burlona recorrió la playa. Una risa que partía el corazón. Era la joven, una distorsión de su propia esencia. ¿Vas a dejar que tu familia se ahogue? ¿O quizás seas tú quien esté destinada a hundirse? En un giro inesperado, su madre la miró, sus ojos llenos de terror. No te acerques a ella. La advertencia salió de sus labios como un grito de un mundo que Larisa apenas estaba comenzando a comprender. Eso la empujó. Los recuerdos comenzaron a surgir, imágenes atrapadas en su mente que deslumbraban como destellos de luz. Recuerdos de momentos de infancia, de caricias que la llevaron a su madre. Pero un silencio sepulcral cubría su verdad. Sin pensarlo, Larisa corrió hacia el agua, su corazón destrozado por la confusión y el dolor. ¡No, Larisa!, gritó Eduardo, pero sus propias palabras se ahogaron en el rugido de la tormenta. En el fondo sabía que tenía que hacerlo. Las figuras a su alrededor parecían moverse como si impulsadas por un vórtice de energía oscura, y en medio de la vorágine el agua parecía llamarla. Y entonces un estruendo horrible. Todo ocurrió de repente. El sonido de algo rompiéndose. La ola se partió, revelando lo que antes estaba sumergido. ¡Un cuerpo! Una figura inmóvil apareció entre la espuma. Era Lucas. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera fue el objeto que llevaba en la mano. Un colgante. El mismo símbolo oscuro y familiar que la había atormentado. La imagen chocó en su mente como un trueno. ¡Lucas!, gritó. Pero el eco de su propio grito fue reprimido por una ola aún más alta que antes. Con cada fracción de segundo, la confusión crecía. ¿Qué significaba todo esto? ¡Espera! ¡Larisa, ven aquí! Eduardo trató de aferrarse a ella, su rostro lleno de desesperación. Pero no había vuelta atrás. Ella se lanzó en un acto desesperado, tratando de salvar al niño, haciendo la cadena del colgante. Todo se tornó en caos. Mientras luchaba en el agua, el poder del mar la llevó más lejos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Fue entonces que la tormenta mostró su rostro más sombrío. La ola que había arrastrado a Lucas lo devolvió a su lado.
pero con él cargaba algo más. La sombra de su madre se extendía como un velo, pero lo que más le sorprendió fue la revelación de su madre en ese mismo instante. No era solo un eco del pasado, era un reflejo de un futuro que nunca esperó. Larisa entendió de inmediato que su madre nunca había estado perdida. Todo había sido parte de un plan oscuro, un ciclo interminable que desenmascaraba traiciones y secretos. El abrazo del agua no solo era físico, era emocional. Le reveló la verdad detrás de su familia. «Larisa, debes elegir», gritó su padre, surgiendo de la tormenta. «No puedes dejar que esta verdad te consuma. Debes decidir a quién quieres seguir, al amor o al poder». Su corazón latenó tembloroso. La lluvia caía sobre ella, como si el cielo llorara su confusión. Larisa se encontró atrapada entre el amor por Lucas, su búsqueda para salvarlo y el horror de descubrir que su madre, su familia, siempre había estado en medio de un juego oscuro. Y mientras la tormenta rugía, sintió que el colgante se fundía en su mano. La tensión se adueñó de su ser, y de repente todo giró. ¿Qué elegiría? Una verdad, un futuro. Todo estaba a punto de cambiar para siempre. Pero en ese momento crítico, una luz brillante emergió del colgante, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. ¿Era posible? ¿Todo había sido un engaño? ¿Estaba preparada para enfrentar lo que realmente era su historia? La lluvia azotaba su rostro mientras la verdad se perfilaba más allá de la tormenta, y Larisa se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Larisa sintió que su corazón se detenía. La ola rugía tras ella. El agua danzaba como un monstruo ansioso por devorar. «¡Lucas!», gritó con todas sus fuerzas, pero la voz se le quebraba. De repente el colgante en su mano empezó a brillar intensamente. Una luz que parecía llamar a todas las almas presentes. La figura de su padre, emergiendo como un espectro, aferrada a su propio horror, gritaba su nombre. «Tú eres la llave, Larisa. Tienes que decidir, el amor o el poder». A su alrededor, el caos se desataba. Gritos se entremezclaban con el rugido del mar, mientras todos los ojos estaban fijos en ella. Eduardo, con el rostro pálido, se acercaba. «Tienes que salvar a Lucas. La verdad está ahí, en el agua. No dejes que te afecte», la animó su madre, mientras un relámpago iluminaba la escena, mostrando más sombras, más secretos. Las olas se alzaban hacia el cielo, pero el corazón de Larisa titilaba como el colgante en su mano. De repente sintió una conexión, un hilo rojo que entrelazaba su vida con la de Lucas. Un nudo en su garganta, las lágrimas caían, pero la determinación florecía. Esa conexión era más fuerte que cualquier miedo. «No voy a abandonarte, Lucas», se gritó a sí misma. Entonces, en un acto de fe desesperada, se lanzó al agua. Las corrientes la abrazaron. El frío le caló los huesos, pero no se iba a detener. Luchó contra la tormenta, y en un instante sublime, el niño apareció ante ella, su pequeño rostro lleno de terror, pero también de confianza. «Larisa», su voz era un destello entre el caos. «¡Ayúdame!». Con un tirón de fuerza que no sabía que tenía, lo sacó del agua. «Te tengo. Todo estará bien». La luz del colgante brilló como un faro, iluminando el camino de regreso. Estaba lista para enfrentar cualquier sombra. Mientras Larisa y Lucas emergían,
La figura de su madre y su padre observaban. Un espectáculo de revelaciones. Los murmullos de la multitud nunca habían sonado tan despiadados. Se sentían en el aire, llenos de incredulidad. Es un caos, pero todo tiene sentido, pensó Larisa, sintiendo el calor de Lucas a su lado. ¡Mamá! ¡Es seguro ahora!, gritó el niño, y al instante la atmósfera se quebró. La potente conexión entre Larisa y su madre se iluminó. Fue como si la tormenta hubiera despejado el cielo, revelando una verdad olvidada. «Lo siento, Larisa», murmuró su madre, las lágrimas fluyendo como ríos, mientras la sombra se desvanecía. «Todo lo que he hecho, lo he hecho por protegerte». Larisa sintió que la opresión en su pecho se liberaba. Su corazón latía fuerte, pero con nueva fuerza. «Y yo te perdono. Todos estamos a ti ahora». Su mirada se volvió hacia Eduardo, quien la sostenía con ojos llenos de esperanza. Era un nuevo comienzo. Mientras la tormenta comenzaba a amainar, el viento soplaba con suavidad. Todo lo que podía escuchar era el sonido de las olas suaves y el murmullo de alivio. Larisa tomó la mano de Lucas, llenándose de convicción. Habían sobrevivido, y juntos podrían enfrentar cualquier verdad que se avecinara. «Esto es solo el principio», dijo finalmente. Y en esa afirmación había promesas de amor, redención y esperanza. La conexión entre ellos nunca se rompería, y ese ciclo de dolor comenzaba a cerrarse. Con una última mirada al horizonte, Larisa supo que el camino por delante sería complicado, pero ahora no había nada que temer. Se dio la vuelta y entre risas agotadas y lágrimas de alivio, comenzaron a caminar. Y así, cuando la tormenta se disipó y la calma inundó la costa, sus almas estaban listas para renacer en el amor y enfrentar un futuro lleno de secretos por descubrir. Y antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora. No queremos que te pierdas las próximas historias exclusivas que llegan en camino. Aplasta ese botón de me gusta si disfrutaste este cierre. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. No esperes ni un segundo más para compartir esta increíble historia con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Hagamos esto juntos, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal.